Muy buenos días, bienvenidos a la clase sincrónica correspondiente al módulo denominado la norma jurídica de la Cátedra de Introducción al Derecho. Para estudiar la norma jurídica es preciso analizarla como expresión propia del derecho y ubicarla dentro del amplio conjunto de leyes, identificando a su vez tanto su formulación como su estructura para así estudiar las diversas disciplinas jurídicas que conforman el sistema jurídico de una nación. En este caso, pues el venezolano. Se, estas disciplinas jurídicas, pues clasificadas desde el punto de vista del derecho público y del derecho privado. También es preciso en el estudio de la norma jurídica identificar su concepto, sus elementos, cuáles son las disciplinas jurídicas base, eh, la creación del derecho en cuanto a organismo o mecanismo regulador de conductas y eh, que en la actual, por cuanto en la actualidad pues han surgido una serie de cambios constantes, sobre todo en lo que tiene que ver con los aspectos sociales, tecnológicos, culturales y políticos que han dado origen al surgimiento de nuevas ramas del derecho, a saber los derechos informáticos, el derecho aéreo, el derecho ecológico, entre otros. Eh, para entrar a estudiar lo que se denomina como norma jurídica, tenemos que tener claro que el hombre despliega su actividad dentro de un contexto societario, por cuanto es un ser político por naturaleza, con amplio sentido de pertenencia. También toma en cuenta pues, el aspecto cultural, entendida la cultura como el modo de vida en grupo, en el que las pautas que la cultura establece incluyen sistemas de creencias. También incluye sistemas económicos, sistemas de valores y reglas de conducta, entre otros aspectos que son compartidos por todos los hombres en esa sociedad. Eh, la cultura nos dice cómo se organiza el mundo y el mundo se organiza a través de sistemas de conducta. Dichos sistemas de conducta son, como ya hemos visto, la moral, la religión, la política, la economía y el derecho. Y todos estos sistemas de conducta tienen un aspecto común que no es otro más que se rigen por normas. Eh, Las normas expresan qué es lo que se ha prohibido, qué es lo que se considera obligatorio y qué es lo permitido. También es preciso tener presente que no hay órdenes de conducta, sino que si no existen órdenes de conducta, si no existen normas. Eh, y las normas regulan la vida en sociedad. No toda norma es escrita, hay que tener esto claro, puesto que existen convencionalismos o normas de orden social que regulan el comportamiento social, pero no se encuentran comprendidas dentro de un texto escrito y legalmente generado. Así pues, las normas jurídicas se conceptualizan o se han conceptualizado desde el punto de vista de la ciencia tradicional y del mandato psicológico. Desde la ciencia tradicional tenemos o encontramos a Santo Tomás, quien dice que las normas jurídicas son órdenes o mandatos impartidos por el Estado, meros imperativos expresados de forma condicionalmente categórica, que son juicios donde no hay condición alguna y pueden revestir forma positiva o forma negativa. Por ejemplo, se debe pagar un impuesto, no se debe robar, no se debe matar. En cuanto al mandato, como la norma como un mandato psicológico, encontramos a la tesis de John Austin,
en su teoría de la jurisprudencia inglesa analítica, que señala que la norma jurídica no es más que un mandato de carácter psicológico que tiene en cuenta elementos metajurídicos o extraños al derecho. Al respecto, él hace referencia a 3 elementos que son la voluntad psicológica o querer de una persona que tiene por contenido que otra persona diferente a ella se conduzca de cierta forma u observe determinada conducta. En segundo lugar, considera que la expresión de tal voluntad puede ser por medio de palabras o cualquier signo o símbolo. Y en tercer lugar, considera que debe existir necesariamente esa otra persona que es el destinatario pues del mandato o de las condiciones y que está en condiciones de comprender el sentido de dicho mandato. Estos 3 elementos señalados por John Austin deben ser concurrentes, es decir, tienen que presentarse de forma unida. Y una tercera concepción de la norma jurídica es como un juicio de la lógica del ser, en el, según la cual en el juicio se genera un pronunciamiento de carácter enunciativo en el cual se declara o describe algo a un sujeto. Es decir, se afirma, se niega o se dice algo de ese sujeto. Por ejemplo, Pedro es abogado, Dios es omnipotente, son juicios. Esta concepción parte de la concurrencia de 3 conceptos, a saber, sujeto, predicado y cópula. Los juicios pueden ser, en este caso, pues unipersonales, pueden ser particulares, dependiendo de la cantidad de funciones que se generen. En fin, pues, para conceptualizar lo que se entiende por norma jurídica, tenemos que decir que se trata de una regla de conducta que es dictada o promulgada por un poder legítimo para regular una conducta humana por medio de prescripciones, autorizaciones o prohibiciones. Presupone pues que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. Pertenecen a un sistema jurídico, lo cual le da validez jurídica y se encuentra configurada por una serie de elementos. Entre estos elementos tenemos, en primer lugar, el supuesto de hecho o hipótesis, que es la anticipación hipotética a una realidad futura que posiblemente puede suceder y que requiere ser regulada. Una hipótesis que de producirse provocará una consecuencia jurídica. Esa consecuencia se puede manifestar como una forma de conducta o un comportamiento que el derecho de forma imperativa nos ordena cumplir. Por ejemplo, en el artículo 405 de nuestro Código Penal, en el que se establece que el que intencionalmente haya dado muerte a una persona, esa es la hipótesis, el que intencionalmente haya dado muerte a una persona, es el supuesto de hecho. Este supuesto de hecho genera una consecuencia jurídica o un efecto jurídico. Este es el segundo elemento de la norma jurídica. Puede ser una sanción penal, puede ser una sanción administrativa, puede ser una amonestación verbal. Es el acto que resulta de la materialización de aquellas situaciones jurídicas que han sido reconocidas por las normas del Estado y que llevan a cabo o por medio de las cuales se llevan a cabo los supuestos de hecho. El efecto, pues, es ese efecto tiene por causa la subsunción de la conducta humana en el supuesto de hecho normativo, es decir, en la norma prevista.
Por ejemplo, en el artículo 405 del Código Penal, quien ejecuta el hecho de quitarle la vida a alguien se subsume, o sea, es absorbido o entra en ese supuesto de hecho previsto por la norma, y el haber realizado o ejecutado esa actividad le genera la sanción. Esto se presenta vinculado a través de lo que se denomina la causalidad jurídica, que es el tercer elemento de la norma jurídica. Por tanto, no hay consecuencia jurídica sin un supuesto de hecho. Es decir, si no hay un supuesto de hecho previamente establecido en la norma jurídica como hipótesis de una posible sanción, entonces no existe norma jurídica. No puede ser impuesta una pena o una obligación de manera arbitraria sin que previamente exista un supuesto de hecho, un supuesto jurídico consagrado por el legislador y de cuya realización se hace depender una serie de consecuencias. Esto es lo que se denomina el principio de legalidad, según el cual todo, para que un hecho se considere como delito, debe estar previamente establecido como tal en una norma. Así pues, pasamos a la clasificación de las normas jurídicas. Estas se clasifican por el ámbito de validez, por su jerarquía, por su origen, por su dependencia y por su definición legal y por su eficacia. En cuanto a su ámbito de validez, tenemos que pueden ser generales, que abarcan un número indefinido de personas, y particulares, que se refieren a uno o varios sujetos individualmente determinados. Por ejemplo, cuando se emite una sentencia en un juicio. Por su jerarquía, existe un orden jerárquico normativo y se establecen normas fundamentales o primarias y normas derivadas o secundarias. Esto tiene que ver con la pirámide jurídica de Kelsen, que veremos más adelante. Por su origen, son legales, que son aquellas elaboradas y promulgadas por el Estado conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República, y consuetudinarias, que son aquellas normas de conducta que constantemente se observan por la generalidad con la convicción de su obligatoriedad jurídica. Por su dependencia tenemos que pueden ser autónomas o heterónomas. Autónomas integran por sí mismas un mandato o una prohibición sin que por ello necesiten alguna otra norma jurídica. Y heterónomas o incompletas que no tienen sentido si no es en conexión con otras normas. Por su definición legal, tenemos que existe las ficciones legales, que suponen realizado un hecho que no ha existido, pero que de haber existido se le aplicará una norma, se le aplicará esa misma norma. Y las normas jurídicas en blanco, que son aquellas que en su fin o en su contenido refieren a otra norma existente sin mencionarla sin mencionarla, y puede incluso llegar a modificar algunos de sus elementos. En cuanto a las características de las normas jurídicas, tenemos que son 6: bilateralidad, coercibilidad, generalidad, abstracción, legitimidad y permanencia. La bilateralidad hace referencia a la creación de deberes y derechos. No se trata solamente de un imperativo de conducta, no solo impone en una persona el deber de actuar de una cierta forma, sino que al propio tiempo autoriza a otra persona para que pueda exigir del obligado el cumplimiento del deber. La coercibilidad surge para el caso en que el deber no sea cumplido y
predispone pues la posibilidad de una imposición de una sanción por el órgano competente del Estado, es lo que se denomina pues una sanción en potencia. En cuanto a la generalidad, podemos decir que la norma jurídica prevé para categorías de personas o situaciones y no para personas en particular. Todas las personas cuyas características circunstanciales coincidan con lo descrito en la norma están obligados por ella. En cuanto a la abstracción, sugiere que la norma no dispone para casos concretos, sino para casos o categorías de hechos, para tipos de hechos que integran ese supuesto normativo. En cuanto a la legitimidad, la norma para ser obligatoria debe, o para ser legítima, debe cumplir con determinados requisitos establecidos en el ordenamiento jurídico al que pertenece durante su elaboración. Y en cuanto a su permanencia, podemos decir que esto no significa que las normas sean eternas, sino que rigen hasta que surja una nueva norma jurídica que las derogue. Ahora, pues, siguiendo este íter, vamos a hablar de la pirámide jurídica de Kelsen o de la jerarquía jurídica de las normas. Esto no es más que una representación, pues, de la generalidad o de la relación vertical que existe entre las normas jurídicas. Es una representación gráfica de nuestro sistema jurídico mediante una pirámide segmentada en distintos estratos o niveles. Surge esta representación de la idea sostenida o de la teoría sostenida por Hans Kelsen de la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma de superior jerarquía. Al respecto, Hans Kelsen estableció 3 niveles jerárquicos. El nivel fundamental, que es la punta de la pirámide, en la cual se encuentra ubicada la Constitución Nacional o la Constitución de cada república. Es el texto base del cual emanan o emergen todas las leyes y disposiciones. Un nivel denominado legal, que es el intermedio, dividido en distintos subpeldaños, en los cuales se ordenarán según su jerarquía el conjunto de leyes que hacen vida dentro del marco legal de legal y constitucional de un país. Y por último, encontramos la base, que no es más que el final de la pirámide, es el vértice, perdón, la parte más ancha de dicha pirámide, en la cual se ubican pues las sentencias y resoluciones administrativas de efectos particulares. Así pues, la Constitución Nacional fija en tanto aspecto o norma fundamental del sistema jurídico, fija los límites y define las relaciones entre los poderes, entre los distintos poderes que hacen vida en el Estado, y establece la base para el gobierno a su vez garantiza la vigencia de los derechos humanos que a cada uno de los ciudadanos corresponde. De eso vamos a hablar ahora pues en el primer plano, el plano de legalidad. Tenemos pues la Constitución, que es la que está en el vértice de la pirámide. Debajo de la Constitución encontramos las leyes orgánicas o tratados internacionales, que son denominadas así, sobre todo las leyes orgánicas, que son denominadas así por la Constitución Nacional en su artículo 203, se dictan para organizar los poderes públicos y desarrollar los derechos constitucionales y los que sirvan a su vez de marco normativo a las leyes. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Transporte y Tránsito Terrestre o la Ley Orgánica de los Trabajadores y el Trabajo. Junto con las leyes orgánicas, en ese mismo peldaño encontramos los tratados internacionales, que son los compromisos adquiridos por los estados
como miembros de la comunidad internacional. Debajo de esta encontramos las leyes especiales, que son aquellas que rigen con preferencia el campo de su especialidad por sobre las leyes ordinarias. Por ejemplo, el Código Civil, la ley especial de delitos informáticos, entre otras. Debajo de las leyes especiales encontramos las leyes ordinarias, que son las sancionadas por la Asamblea Nacional con la finalidad de regular o normar una determinada materia. Por ejemplo, la ley para las personas con discapacidad. Debajo de las leyes ordinarias, encontramos los decretos y reglamentos. Los decretos son actos administrativos dictados por la rama ejecutiva del poder público o del poder nacional, es decir, por el presidente de la República. La norma legislativa delega temporalmente en el presidente la potestad de legislar a través de la denominada ley habilitante, siempre en casos excepcionales, tal y como lo establece el artículo 236 de nuestra Constitución. Por ejemplo, cuando el presidente de la República legisla para aumentar el sueldo. Y en cuanto a los reglamentos, tenemos que son actos administrativos de efectos generales emanados por el órgano representativo de la rama ejecutiva de cualquiera de los poderes públicos, bien sea nacional, estatal o municipal, en ejercicio de sus competencias. Su finalidad no es otra que desarrollar los contenidos expresos de la ley sin alterar el espíritu, propósito y razón del legislador. Por ejemplo, el reglamento de los institutos y colegios universitarios. En un tercer plano encontramos las ordenanzas y resoluciones, que son las ordenanzas municipales y las resoluciones. Las ordenanzas municipales no son otra cosa más que actos sancionados por las cámaras municipales para regular las actividades propias del municipio. Por ejemplo, la ordenanza de impuestos sobre propaganda y publicidad comercial. Y las resoluciones son actos administrativos de efectos particulares emanados del órgano representativo de la rama ejecutiva del Poder Nacional en el ejercicio de sus competencias. Por ejemplo, la resolución número 301 para la creación, ampliación y modificación de la oferta académica en educación superior. Y en el último peldaño encontramos las sentencias, la jurisprudencia y los actos administrativos. Las sentencias y jurisprudencia son actos concretos de la ley, son actos concretos emanados de los órganos jurisdiccionales en la aplicación de la ley. Y los actos administrativos son decisiones de carácter general o especial que en ejercicio de sus funciones la autoridad administrativa emite y que afecta a derechos, deberes o intereses de particulares o de entidades públicas. Cualquier actuación o diligencia que se hace de manera voluntaria o no ante una autoridad del Estado es un acto, genera un acto administrativo. Por ejemplo, la solicitud del pasaporte. Al solicitar el pasaporte y el acto administrativo emitirlo, el ente administrativo emitirlo se convierte en un acto administrativo. Por último, respecto de este tema, vamos a hacer referencia a la estructura lógica de la norma jurídica. Según la lógica, la norma jurídica no es más que un juicio y su estructura pues corresponde a la estructura de los juicios. Dado un supuesto de hecho jurídico, un hecho antecedente señala otro hecho, no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que debe ser. Por eso se dice que
toda norma jurídica es un deber ser. Así pues, tanto en cuanto es un enunciado lógico, un juicio lógico, las normas jurídicas en su estructura tienen un enunciado. Si es A, debe ser B. O dado A, debe ser B. Si yo mato, debo ser castigada. Si yo solicito un pasaporte, debo ser atendida y debe emitírseme ese pasaporte. Dentro de esa estructura, además, este enunciado implica pues la existencia de dos partes esenciales de esa estructura lógica del juicio. En primer lugar, un supuesto de hecho y en segundo lugar, una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho no es más, como ya les dije, que la hipótesis de una conducta que si se produce provocará una consecuencia jurídica. Y la consecuencia jurídica tiene por causa la subsunción de una conducta humana en el supuesto de hecho o en el supuesto normativo. Son de manera pues que la estructura lógica de la norma jurídica vienen a ser los mismos elementos que la integran. El supuesto de hecho o hipótesis, que es el conjunto de condiciones establecidas en la norma, de las cuales se hace depender la realización de efectos jurídicos. La consecuencia jurídica, que es la eficacia que se traduce en validez o nulidad de las condiciones diseñadas por la norma jurídica. Es decir, es el resultado o efecto que produce esa realización. Y por último, una sanción o consecuencia jurídica que no es más pues que el efecto o como valga la redundancia, la consecuencia que me genera el haber realizado o hecho o materializado la conducta previamente establecida en la norma. Por ejemplo, el mayor de edad goza de derechos civiles. Por otra parte, tenemos lo que se ha denominado pues la división del derecho. Para la división del derecho, la más utilizada, la que más se ha utilizado, o de mayor uso, es la que divide pues, el derecho en derecho público y derecho privado. El derecho público es el que regula las relaciones, el funcionamiento del Estado, de los poderes públicos del Estado, en sus relaciones entre organismos internos y de las relaciones del Estado y de esos organismos del Estado con los particulares o ciudadanos. Este derecho público, a su vez, pues, está compuesto por varias ramas, entre las que tenemos el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho procesal, que regulan, pues, el procedimiento o las formas como se maneja el Estado. En cuanto al derecho privado, es el que regula las relaciones de los particulares entre sí y de estos con el Estado, pero cuando el Estado actúa como un ente particular privado. El derecho privado se divide en derecho civil, derecho mercantil y han surgido además una serie de nuevos derechos a raíz de las situaciones culturales, ambientales y tecnológicas por las que ha pasado la humanidad y ha dado origen a derechos como el derecho ambiental, el derecho ecológico, el derecho social y el derecho informático. Todos estos aspectos están claramente y ampliamente desarrollados en el material que acompaña a esta clase sincrónica y el cual pues queda en ustedes leer para profundizar
los conocimientos que les he impartido pues en esta breve intervención. Muchas gracias por su atención. Feliz día.